Encantada de tenerlos aquí. Bienvenidos todos. Me alegra mucho que muchos jóvenes están presentes en esta charla. Me voy a concentrar en hablar un poco acerca del contenido de esta investigación. Es una investigación que hice hace un par de años en torno a el compositor michoacano y radicado aquí en Monterrey, Paulino Paredes Pérez. Y analicé 2 misas de Requiem que él compuso aquí en Monterrey entre 1952 y 1953. Entonces voy a ir presentando diferentes elementos de esta investigación, cómo fue que realicé el proceso y los resultados que encontré después de analizar las partituras y otros documentos. Quisiera hacer una breve introducción acerca de la importancia de la Iglesia Católica en la evangelización, ¿sí?, de los indígenas aquí en México y cómo la música sacra fue un factor determinante para la colonización de aquí de América Latina. ¿Eso por qué? Porque las órdenes religiosas que se establecieron aquí en México durante la época colonial, ellos usaban la música como medio de evangelización. Y también debido a la similitud que hay entre las melodías del canto llano, ¿sí?, y las melodías indígenas. Y eso hizo muy sencillo relativamente el proceso de asimilación de la cultura musical europea por parte de la población indígena en Latinoamérica. Dentro de la época colonial había 3 centros importantes religiosos que promovían la música sacra, que son la Catedral de la Ciudad de México, en Puebla de Los Ángeles, en Oaxaca y en Morelia, que es donde nos vamos a centrar. Y Morelia se le conocía antes como la ciudad de Valladolid. Dentro de la ciudad de Valladolid o Morelia, sí, se formó la Escuela Superior de Música Sagrada. Esta escuela se convirtió en la institución formadora más importante de México y de América Latina para educar y formar músicos sagrados profesionales. Ahora, ¿para qué se fundó esta escuela? Que esto es uno de los puntos centrales de este trabajo. Se fundó por el Arzobispado de Michoacán en 1921 para poder implementar o seguir el mandato del Papa Pío X a través de un documento que se llamaba, que es un motu proprio, Trale Sollecitudini. Motu propio quiere decir de propia voluntad. Los motu propio que emiten los papas son documentos a manera de reglamento o normas que distribuyen a toda la iglesia a nivel mundial para que se sigan, ¿sí?, de diferentes tipos. En este caso, este motu propio que fue emitido por Pío X en 1903 se llamaba Trale Sollecitudini, que en italiano quiere decir entre los cuidados, ¿sí? Y entonces el Arzobispado de Michoacán fundó esa escuela para seguir las órdenes del Papa y formar músicos sagrados conforme a esas normas. Ahora, ¿qué es lo que decía ese documento? ¿Por qué fue tan importante? Bueno, pues porque establecía los criterios bajo los cuales se debía de componer la música específicamente litúrgica, es decir, para que se usase en las celebraciones de la música de la Iglesia Católica, ¿sí?, y también para la formación de músicos y el comportamiento de los coros o de las Schola Cantorum dentro de las iglesias, ¿sí? Entonces este era un documento que se emitió a nivel mundial y que el Arzobispado de Michoacán implementó, o sea, buscó implementar a través de la Escuela Superior de Música Sagrada. Entonces, de acuerdo a este documento, esas son las funciones, las que están listadas ahí, de la música sagrada: la elevación del espíritu, dar gloria a Dios y la edificación de los fieles. Ahora, yo me puse, mi pregunta de investigación cuando me di a la tarea de hacer este trabajo era, bueno, si las obras litúrgicas, en específico 2 misas que encontré de Paulino Paredes, cumplían con esas normas, con las normas de composición, porque además de que el motu propio establecía
normas en cuanto a la práctica de la música, en cuanto a la formación de los músicos. También tenía mandatos muy específicos acerca de las características técnicas y musicales que debían contener la música litúrgica. Entonces, me di a la tarea de investigar 2 misas de Paulino Paredes, 2 misas de Requiem, el Requiem en si menor, que se compuso aquí en Monterrey en el 52, y el Requiem en re menor. Y mi objetivo era poder saber si esas misas cumplían con los criterios que había emitido el Papa en 1903, a través de un proceso de asimilación creativa, que más adelante voy a hablar de eso. Ahora bien, ¿qué variables estudié yo en este trabajo? ¿Sí? Son 3. Primero, los elementos composicionales, es decir, los aspectos meramente técnicos de esas obras, que es la armonía, el manejo de la voz, el contrapunto, la textura, etc. Número 2, los textos teórico-pedagógicos de Miguel Bernal Jiménez. ¿Por qué Miguel Bernal Jiménez? Porque él fue el que implementó en México, él estudió en Roma, eso lo vamos a ver más adelante, estudió en Roma en la Escuela de Música Sagrada del Vaticano, y él implementó en México esas normas, y Paulino Paredes fue alumno de Bernal Jiménez en la Escuela Superior de Música Sagrada. Y la tercera variable son los escritos de Paredes. Él generalmente escribía en una revista que se publicaba dentro de la Escuela Superior de Música Sagrada, y ahí se pueden vislumbrar muy claramente sus ideas en torno a la composición de música sacra y a la formación del músico sagrado. Entonces, esos son los 3 elementos de la investigación. Y mi objetivo, como mencionaba hace un momento, es poder ver si a través del análisis de esas variables en esos documentos, efectivamente, estas 2 misas, la misa de Requiem en re menor y en si menor, se adhieren o no a las normas que estableció el Papa Pío X en ese motu propio. ¿Sí? Ahora, creo yo que esta investigación es pertinente en esta época, porque al día de hoy existen muy pocas investigaciones en torno a la música litúrgica aquí en México, y con mayor razón en la música que se ha producido aquí en el norte del país. Paulino Paredes prácticamente estaba solo en esa época, y a pesar de eso, pues logró generar un movimiento musical importante que ha venido a dar frutos hasta el día de hoy. Ahora me voy a permitir compartir un poco, no me voy a extender mucho, acerca del marco teórico que sustenta esta investigación. Vamos a situarnos en la primera mitad del siglo XX, en las 2 ciudades principales que nos conciernen en este trabajo: la ciudad de Morelia, que es donde se formó Paredes, y la ciudad de Monterrey, que es aquí nuestra ciudad, en donde él vino a radicar en los últimos años de su vida, y que fue donde compuso sus misas. En Morelia, y en el centro del país, prácticamente toda la producción musical estaba ligada a la iglesia en esa época, de una u otra manera, y la formación de músicos profesionales también. No obstante, había bandas tradicionales, por ejemplo, entre la música profana, ¿sí? Había también algo de ópera, y a diferencia de la música o de la actividad musical que teníamos aquí en el norte en esa época, por nuestra cercanía con Estados Unidos, aquí proliferaban mucho las bandas militares, las bandas de música estilo big band, música de salón, y las academias de música independientes. Pero la iglesia no tenía un papel tan dominante en la formación de músicos profesionales como en el centro del país. No obstante, aquí se generó en los 50s la primera comisión de música sagrada. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la música sacra en México? Bueno, existe una simbiosis entre la música autóctona y la europea. ¿Eso qué quiere decir? Como lo mencioné hace un momento, ¿sí? Hubo una interacción, ¿sí?, muy profunda entre la música principalmente religiosa traída por los misioneros
y la práctica musical de los indígenas. Entonces, se fueron mezclando poco a poco, y así es como la producción subsecuente de música sagrada pues se vio influenciada también por elementos de música de los indígenas que poblaban aquí, bueno, que siguen poblando nuestro territorio. Y para la mayoría de las personas, en los inicios, la música, en los inicios de la época de la colonia, la música sagrada cumplía la función de tener contacto con Dios, ¿sí? O con un ser superior. Y al día de hoy, toda la música que está ligada a algún tipo de religión en particular sirve como medio para poder entrar en contacto con lo divino. Ahora, también un proceso muy importante que se ha llevado a cabo a través de los años es que la Iglesia Católica formaba maestros de capilla, ¿sí? Elegían aquí a personas criollas, ¿sí? De los españoles nacidos aquí en México, y una de dos, o los mandaban a estudiar a Europa para que se formaran como maestros de capilla y después que regresaran a México para poder implementar, ¿sí? Y practicar a la manera europea la música litúrgica, o también mandaban maestros de capilla de Europa, los traían aquí a México para que formaran personas nacidas aquí y que vivían aquí. Entonces, esto dio lugar a un proceso también de transculturación. Transculturación es un proceso sociocultural en el que se involucran dos culturas distintas que conviven en un espacio de tiempo y después se genera una cultura nueva o una práctica nueva. Y eso es justamente lo que ha sucedido con la música aquí en México. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la música en la misa católica? Porque recuerden que estamos analizando dos misas de Requiem o misas de difuntos. Bueno, es que la característica es la musicalización de los textos en latín de acuerdo a las partes ya establecidas de la misa, ¿sí? En la misa católica tenemos varias partes, que es el ordinario de la misa, que es lo que nunca cambia, y el propio de la misa. Generalmente se musicalizan, cuando ustedes escuchan, por ejemplo, que dicen la misa en si menor de Johann Sebastian Bach, o el Requiem de Fauré, no sé qué tantos. Esos son misas, o sea, son musicalizaciones de los textos en latín que se usan en una misa católica. Entonces, las partes que no cambian es el Kyrie, que es el Señor ten piedad de nosotros, el Gloria, el Credo, el Sanctus, que es cuando es la consagración, y el Agnus Dei, que es el Cordero de Dios. Eso nunca cambia en cualquier parte que estemos del mundo de la Iglesia Católica. Y lo que sí cambia, dependiendo la época del año litúrgico, es el propio. Y estas son las partes del propio de la misa. No siempre se musicalizan, es decir, dependiendo qué es lo que quiera lograr cada compositor. Ahora, ¿cómo es la música en esa época en la Iglesia Católica? ¿Sí? La música lo que hace es, se usa el canto gregoriano, ¿sí? O se usa un cantus firmus, ¿sí? Que es un cantus firmus, para aquellos que ya llevaron la clase de música antigua, un cantus firmus es una melodía, puede ser de varias maneras, o es una melodía que ya existe, de canto gregoriano, vamos a decir de las melodías ya establecidas, o una melodía original creada por el mismo compositor, o también puede ser una melodía popular, vamos a decir profana, ¿sí? Que se le da un tratamiento especial musical, de composición, dentro de la música litúrgica. Entonces, en el caso de Paulino Paredes, las misas que yo analicé, no pude determinar si el cantus firmus que él utilizó es una melodía gregoriana preexistente o es una melodía que él mismo compuso, ¿sí? Ahora, ¿cómo? Aquí en la parte de abajo del lado izquierdo, aquí dice que el tratamiento de la melodía es a manera de motete. ¿Qué es eso? Bueno, el motete es una forma de composición
muy, muy antigua, que consiste justamente en tener una melodía principal, ¿sí? Que se va desarrollando, ¿sí? En un inicio era solamente una melodía en latín de origen sacro o litúrgico, y se le da un tratamiento polifónico. Es una obra polifónica a varias voces y sin acompañamiento, a capela. Posteriormente, conforme fue evolucionando la forma motete, pues bueno, ya se agregaron otros componentes de composición y otro tipo de melodías, pero la original es eso. Y entonces así es como está establecido en el motu propio del Papa que se deben de componer las misas, ¿sí? O la música litúrgica en la Iglesia Católica. En la época en la que vivió Pío X, o en la que fue emitido este motu propio, que fue a principios del siglo XX, en 1903, ¿sí? En esa época, y pues por tradición, la Iglesia Católica ha fomentado o ha hecho suyo el estilo de composición de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Seguramente saben quién es el compositor más importante, o el que se considera más importante del Renacimiento italiano. Y entonces, Palestrina fue muy importante a nivel mundial en la música que vino después de él, porque marcó un estilo de composición muy, muy característico, que fue el que adoptó la Iglesia Católica como oficial, ¿sí? Y tiene características técnicas y musicales muy específicas, que son justamente las que ven ustedes ahí en la pantalla. Primero, que es un contrapunto imitativo a 4 voces. No tiene que ser textura polifónica, contrapuntística, que era lo que les decía hace un momento en forma de motete, ¿sí? Aquí a 4 voces, ¿sí? Y las melodías son diatónicas o de canto llano. ¿Qué quiere decir una melodía diatónica? Bueno, yo creo que seguramente ya lo saben todos ustedes. Es una melodía que no tiene uso de cromatismo, ¿sí? Son melodías que son tonales y sencillas de poder escuchar y de memorizar. Y algo que es también distintivo del contrapunto de Palestrina es que todas las voces que se van superponiendo van formando acordes, y eso se le llama un contrapunto armónico. Y eso hace que también las melodías sean más agradables, porque se forman consonancias, ¿sí? Bueno, consonancias y disonancias en los acordes, pero mantienen su independencia, pero también van juntas. Entonces, eso es algo muy importante, y eso facilita que se entienda el texto, ¿sí? En un momento vamos a hablar de eso. Y también otra característica importante de su estilo de composición es que hay una unidad orgánica también en cuanto al ritmo. Cada melodía o cada voz tiene su ritmo individual, pero también hay un ritmo colectivo o un ritmo armónico que fluye de tal manera que es fácil de seguir. Entonces, bueno, estas son las características de la música de Palestrina, y que después se implementaron aquí en México en la Escuela Superior de Música Sagrada. Ahora, voy a hablar un poquito acerca del motu propio, para poder entender un poco mejor pues qué es esto. ¿Sí? Desde la época de Gregorio Magno, ¿sí? Entre el año de 590 y 604, existía una preocupación en la Iglesia Católica para mantener la seriedad y la dignidad de la música dentro de la Iglesia, porque conforme pasaba el tiempo se empezaban a utilizar música profana, con características de danza, como más frívola, y hacía que se perdiera la solemnidad en la Iglesia, en particular en las misas y en los diferentes servicios. Entonces, ese es el antecedente que trae Pío X cuando emite este documento, y lo que pretende es recobrar la dignidad de la Iglesia a través de una práctica de composición y de ejecución que siga ciertas normas, ¿sí? Normas de composición a la manera de Palestrina, ¿sí? Y también la formación de Schola Cantorum, que son pues coros de fieles en las iglesias,
¿sí? Para que pudieran cantar esta música y que todos los fieles pudieran acompañar con el canto en los servicios. Y debido a la época en que fue emitido este documento, no se permitía la participación de mujeres en la creación de las escuelas. Ahora, este documento, el motu proprio, tiene 3 secciones importantes o 3 características: la dispositiva, la motiva y la narrativa. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo debe ser, de acuerdo a este documento, cómo debe ser la música, ¿sí? La música litúrgica en términos generales? Primero, tiene que ser eficaz en la transmisión del texto, ¿sí? La música no puede opacar al texto, ¿sí? Si el texto está diciendo Kyrie eleison, Christe eleison, Señor ten piedad, Señor ten piedad, al escuchar esa música se tiene que entender lo que dice, porque si la música está muy elaborada, muy rebuscada, pues se pierde el texto. Entonces, esa es una de las características. Y el texto tiene que ser en latín. La otra tiene que ser santa, como mencionaba hace un momento, que se excluye cualquier tipo de música que sea profana o que no tenga que ver con la iglesia. Tiene que tener bondad de formas. De acuerdo a la iglesia, eso consistía en que fuera reconocida universalmente, que en cualquier parte del mundo se pudieran identificar la estructura, y también que fuera bella, ¿sí? Bella de acuerdo a los cánones establecidos por la iglesia, ¿okay? Ahora, hay 3, dentro de este documento del motu proprio, lo que hace es, primero, establece muy bien la distinción entre lo que es la música sagrada y lo que es la música litúrgica, ¿sí? Y también determina la función de la música en la iglesia a través de tres áreas, que es el área eclesial, la artística, que es en la formación de músicos profesionales, y la litúrgica, que es en la formación de los coros o de la Schola Cantorum en las iglesias, ¿sí? Bien, ahora, dentro de la producción de la música de esta época, el órgano ocupa un lugar muy, muy importante. Y eso es el único instrumento que está aprobado por la iglesia para poder estar presente dentro de la liturgia, ¿sí? Y entonces, ¿para qué sirve el órgano? El órgano sirve para acompañar o para reforzar las líneas melódicas que está cantando el coro. No es, el tratamiento que se le da al órgano no es como instrumento solista, sino es como un instrumento acompañante. Y muchas veces el órgano dobla, ¿sí?, las voces. Sí, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante cuando presente las partituras, sí, que el órgano casi está tocando la misma línea melódica que tiene el coro, por ejemplo, o el bajo, por ejemplo, del órgano es una de las voces más graves de las misas, ¿no? Bien. Ahora, mencionaba hace un momento, ¿sí?, la importancia de Miguel Bernal Jiménez. Miguel Bernal Jiménez es considerado el padre del nacionalismo mexicano, ¿sí?, en cuanto a composición, del nacionalismo musical sacro aquí en México. Y él fue el fundador de la Escuela Superior de Música Sagrada y fue rector de esa escuela durante muchos años. Y Paulino Paredes fue alumno de Bernal, fue uno de los principales alumnos de Bernal que se formaron en esa escuela. Y como les mencionaba hace un momento, Bernal estudió en Roma y después él se formó bajo las normas o bajo las reglas del motu proprio, y cuando él regresó a México, ¿sí?, a él lo mandaron a estudiar el arzobispado de Michoacán, y cuando él regresó a México, la encomienda que él tenía era implementar las normas del motu propio en la Escuela Superior de Música Sagrada. Y entonces él se puso a escribir, él era muy, muy buen maestro, se puso a escribir varios libros de texto importantes para formar a los músicos
que estaban estudiando en esa escuela, y él daba la cátedra de solfeo, daba armonía, composición, junto con otras personas, pero él era el maestro principal y, como mencionaba, él fue rector de la institución. Entonces Paredes creció en ese, o sea, formó musicalmente en ese entorno. No me voy a centrar en aspectos biográficos del maestro en esta charla, porque estamos en una conferencia pues más bien de aspectos técnicos musicales en torno a estas misas. Él tuvo varios cargos en la ciudad de Morelia, también aquí en Nuevo León. Él fue profesor de esta escuela de música, cuando todavía no era facultad de música, y fundó muchos coros, hizo una importante labor formadora de músicos de generaciones posteriores, que algunos de ellos yo creo que los conocemos, los voy a mencionar más adelante, ¿sí? Y bueno, ahí pueden ver ustedes algunos de los aspectos biográficos más importantes del maestro. Ahora, en cuanto a su producción musical, sí, el maestro Paredes tiene una vasta producción de música de distintos géneros. La que se conoce principalmente al día de hoy es la música sinfónica, ¿sí? Y su música de cámara, pero principalmente la música sinfónica. No obstante, la música litúrgica de él no es muy explorada, entonces por eso a mí me llamó mucho la atención pues acercarme a ese tipo de partituras, pues porque creo yo que es una riqueza muy grande que tenemos aquí en Nuevo León, es parte de nuestro patrimonio cultural intangible, música que se produjo en una época en la que la actividad musical era muy precaria, y a pesar de eso, Paredes logró seguir las normas del motu propio del Papa aquí en Nuevo León. Ahora, este tipo de investigación es una investigación de tipo documental con enfoque cualitativo, ¿sí? Y en donde yo me permito analizar diferentes categorías de análisis, ¿sí? Que son los aspectos técnicos de composición de las obras que mencioné, los textos pedagógicos de Bernal Jiménez y los textos de Paredes en torno a la música sacra y al compositor sagrado. Entonces, esas son las categorías de análisis. ¿Para qué? Pues para determinar si mi hipótesis inicial era cierta o no, ¿sí? Que Paredes sigue las normas del motu propio o no las sigue en esas misas. ¿Okay? Ahora, una de las categorías de análisis del primer punto es la armonía. ¿Cuál es el manejo de la armonía en las misas de Requiem de Paredes? Bueno, pues está muy claro que él maneja la armonía a la manera de Palestrina. ¿Por qué? Porque sus melodías son tonales, ¿sí? Son muy sencillas y no tienen muchos saltos grandes de intervalos, y las progresiones armónicas que utiliza están por quintas, ¿sí? Que es primer grado, segundo, quinto, siete, primero, progresiones muy sencillas, y que eso es parte de las características de la música con este estilo. No obstante, también Paredes a veces nos sorprende con acordes un poco más audaces para la época y dado el contexto de la música, como acordes disminuidos, como séptimas disminuidas secundarias, acordes de sexta napolitana, etc. De estas dos misas, la de re menor y la de si menor, la que es un poquito más elaborada es la de si menor, que está escrita a 3 voces y órgano. La misa de re menor es para una sola voz y órgano. Y la de si menor, aquí ya se usa un poco más el cromatismo, en contraste con la misa de re menor, que es un poco más diatónica, ¿sí? Ahora, ¿qué características presentan las misas en cuanto al ritmo? Hay cambios de métrica, es decir, que primero a veces está en 4/4 y luego pasa a 3/4, y predomina un ritmo armónico lento. ¿Eso qué quiere decir? Que los acordes se mantienen durante varios compases. Cuando un ritmo armónico es rápido, quiere decir que la armonía, los acordes van cambiando a veces cada tiempo, cada 2 tiempos en el compás,
Y cuando es un ritmo armónico lento, quiere decir que se mantiene el mismo acorde durante varios compases. Y este es el caso de las misas de Paredes. Y eso pues los hace más fáciles de digerir, vamos a decir, por personas que no están formadas en la música. Y algo que me llamó mucho la atención es que el patrón rítmico del cantus firmus de ambas misas es muy, muy similar, que tiene una negra con punto y una corchea ahí al principio, ¿sí? Pues me llamó la atención que fuera básicamente igual, ¿no? el tratamiento del ritmo. Ahora, en cuanto a la polifonía, ¿sí? Vemos que en la misa, en re menor, ¿sí? Tiene textura homofónica, es una melodía con acompañamiento. Y el órgano en la mano derecha, en la soprano, está doblando la melodía, y lo cual lo hace muy fácil de seguir para un coro o para los fieles, ¿sí? Y en la misa en si menor, que es un poquito más elaborada, las melodías están ornamentadas, pero de manera muy sencilla, para que no puedan interferir con el texto en latín. Bien, ahora, ¿cómo es la forma? La forma musical, que es también una característica de la música litúrgica, tiene que estar supeditada al texto, ¿sí? Si el texto se repite o si el texto cambia, entonces la música cambia, ¿ok? Y como lo mencioné también hace un momento, el tratamiento del cantus firmus a manera de motete, que es con textura contrapuntística y que se va variando conforme va transcurriendo la pieza, ¿ok? Bien, ahora, ¿cómo es el tratamiento de la voz? Como estas misas están pensadas para Schola Cantorum, que son los coros de fieles, pues tienen que ser sencillas, no pueden ser con características operáticas para voces entrenadas. Entonces, el rango o la tesitura de las voces, pues a veces es de una octava más o menos, o una novena cuando mucho, y eso hace que cualquier persona lo pueda cantar, ¿sí? Y también si observamos el acompañamiento de órgano, nos vamos a dar cuenta que es muy sencillo, en particular el de la misa en re menor, y eso pues nos da la oportunidad de inferir que Paredes lo compuso para alguien que apenas estuviera iniciando en la ejecución del órgano, ¿sí? O alguien que no fuera un organista virtuoso, sino pues alguien con capacidades limitadas y que lo pudiera tocar, ¿sí? Bien. Como mencioné también en el órgano, las características de la parte para órgano también nos permite inferir que fue escrito para un órgano Hammond, ¿sí? Pequeño que se usaba, que fueron de los primeros que se trajeron aquí a Monterrey en esa época, ¿sí? Y muy probablemente Paredes era el tipo de órgano que él tenía a su alcance. Ahora, ¿cómo es el acompañamiento de órgano? Como lo mencioné hace un momento, es sobrio y en función del texto. Ahora quisiera que escucháramos fragmentitos muy, muy pequeños de algunas de las partes de las misas para que nos demos una idea de cómo suena. Es una versión electrónica que aquí el maestro Jonathan Salas me hizo favor de elaborar. Para que puedan darse una idea de cómo suena. Este es el introito, ¿sí? Del Requiem en re menor.
ese fue el introito de la misa en re menor. Como ustedes pudieron escuchar, es una melodía muy sencilla, muy fácil de seguir. Escuchemos ahora el introito, un fragmento de la misa en si menor, y vamos a comparar el patrón rítmico del cantus firmus. Como recuerdan, ahorita el de re menor es tam, pam, pim, pam, piam, pam, pam. Ese es el patrón rítmico. Ahora escuchemos este. En este introito, ahí sí hace una excepción en la que la voz del bajo se le da un tratamiento de solista, ¿sí? Y que él se mantiene cantando solo, valga la redundancia, y después ya entra el resto del coro. Escuchemos un fragmento del Kyrie del Requiem en re menor, y aquí pongamos atención en la línea cromática del bajo, ¿sí? Y aquí en el segundo sistema, al final, aquí podemos ver el movimiento escalar del bajo, ¿sí? Hay mucho movimiento ahí en esa línea. Ahora aquí en el Requiem de la misa en si menor, como pueden apreciar en la partitura, aquí se alternan las tres voces del coro, ¿sí? Con el órgano, ¿sí? El órgano se presenta a manera de comentario con las voces. Y aquí en el órgano también tiene una textura contrapuntística, ¿sí? Independiente de las melodías de las voces, lo que lo hace un poco más complejo. Vamos a escuchar el Agnus Dei, por último, del Requiem en re menor. Aquí en este fragmento, está en fa mayor, aquí se escucha muy claramente el tema del Cantus Firmus, y vamos a escuchar el cambio de métrica. Aquí empieza en 4/4 y después tenemos el cambio a 3/4.
Bien. Ahora pasamos a la siguiente categoría de análisis en el proceso de la investigación, que son los textos de teórico-pedagógicos de Bernal Jiménez. Bernal Jiménez compuso 4 tratados o 4 libros importantes. Un curso elemental de canto gregoriano, otro que se llamaba La esencia del canto gregoriano, otro técnica coral y el cultivo de la voz, y el último, que es el más importante, ¿sí?, que se llama La técnica de los compositores, que lo escribió en 1950. De hecho, yo estudié con ese libro mis primeras clases de armonía con el maestro José Hernández Gama, que fue uno de los alumnos de Paredes en años posteriores. Él utilizaba ese texto en la Escuela Superior de Música, donde yo tuve mis primeros estudios. Entonces, mis primeros conocimientos de armonía fueron con este tratado de composición de Miguel Bernal. Entonces, este libro, de este tratado, es con el que se formó Paredes, y este texto está basado en las normas de composición del motu proprio, de Trales y Sollecitudini, a la manera de Palestrina, ¿sí? Ahora, cuando me di a la tarea de analizar los diferentes escritos de Paredes que fueron publicados en la revista de la Escuela Superior de Música Sagrada, que se llamaba Schola Cantorum, ¿sí? Identifiqué varios elementos importantes y comunes en todos sus escritos. Él era muy ácido, ¿sí?, en sus críticas acerca de la práctica o de la falta de seriedad en la práctica de la música en las iglesias. Entonces él criticaba, pues así, de manera muy, muy fuerte cómo se hacía la música, y él tenía ideas muy claras acerca de la función o de la importancia de la formación espiritual en el músico sagrado, no solo la parte musical, sino también la parte religiosa. Y también él exhorta a los músicos sagrados a formarse de una manera intensiva en los procesos de composición de canto gregoriano y en la armonía, ¿sí?, y en la importancia de saber cómo tratar un bajo, ¿sí?, la melodía del bajo, que pues es la base para la formación de todas las progresiones armónicas. Y pues bueno, Paredes, también como buen pedagogo que era, pues el tono de sus escritos es un tono magisterial, es decir, de enseñanza, ¿no?, hacia las personas que lo estuvieran leyendo. Ahora, como conclusiones que obtuve de esta investigación es que efectivamente estas 2 misas, la misa en re menor y en si menor de Paulino Paredes Pérez, representan un factor de continuidad entre las prácticas de ejecución establecidas por el motu propio Trales Sollecitudini, ¿sí?, e implementadas aquí en México a través de un doble proceso de asimilación creativa. ¿Por qué? La asimilación creativa es un proceso en el que se adaptan, ¿sí?, o se hacen suyas, se hacen propias ideas o prácticas de alguna otra cultura, ¿sí? Y en el caso de Paredes, yo lo veo como un doble proceso, porque él asimiló la manera de componer de su maestro Bernal Jiménez, pero fue Bernal quien tuvo el primer contacto con la fuente directa de formación, que era la Escuela de Música Sacra en Roma, ¿sí? Entonces, pues estamos en Roma, después se forma Bernal allá, viene a México y Bernal forma otros músicos, y en esa generación se encuentra Paredes en Morelia, y después Paredes viene a Monterrey y forma otros músicos aquí, ¿sí? Y bueno, lo que para mí es importante es poder dilucidar después si las obras de los compositores posteriores a Paredes, aquí en Nuevo León, continúan implementando las normas del motu propio de Pío X o no, o ya se desvían a otras prácticas de ejecución, hablando específicamente de la música litúrgica. Y para mí este tipo de investigación, uno de mis objetivos es pues tratar de tomar conciencia en los músicos que practicamos el quehacer musical aquí en Nuevo León acerca de la importancia que es acercarnos a la historia
así, a la historia de nuestra música y de la producción musical que se ha hecho aquí en la región. Y pues espero que esta charla pues los motive a algunos de ustedes a poder hacer investigación acerca de pues las obras de los compositores, no tanto el aspecto histórico, sino el aspecto musical, técnico, para poder trazar una línea de evolución en la práctica composicional aquí en Nuevo León, en particular en la música litúrgica, porque creo yo, hasta donde yo sé, no existen investigaciones similares que se den a la tarea de hacer este trabajo. Y bueno, al final yo tengo unas nuevas interrogantes. Por ejemplo, ¿qué similitudes técnicas y estilísticas hay entre la obra sacra y la obra profana de Paredes? Porque como mencionaba hace un momento, Paredes tiene una amplia producción de música sinfónica, música de cámara, otra música religiosa. Ese es otro tema de investigación, en qué se parecen las obras litúrgicas a las obras profanas dentro de este mismo compositor, ¿sí? Y qué diferencias o qué similitudes hay entre la música litúrgica de Paredes y otros compositores contemporáneos sacros en México, ¿sí? Y así otra serie de interrogantes que se las dejo a ustedes de tarea para los que quieran incursionar en este apasionante mundo de la investigación. Y bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, encantada de responderla. Aquí están las referencias bibliográficas. Y bueno, es todo por mi parte. Gracias. Les quiero presentar a el maestro Carlos Paredes Chávez y el ingeniero Arnulfo Paredes Chávez, hijos de don Paulino Paredes, que tenemos la fortuna de tenerlos aquí con nosotros. Nada más para alimentar un poquito más la presencia de don Paulino, mi padre. Él fue director de la Escuela de Música de la Universidad cuando se originó allá por el centro de Monterrey. Luego que se hizo toda esta universidad aquí, ya no vivía porque murió de cáncer allá. Trabajó mucho en Cuauhtémoc y Famosa también, allá en aquellos años, ¿verdad? Pero lo principal es que fue director de esta universidad cuando estaba como escuela de música allá en Monterrey, cerca de una iglesia, Sagrado Corazón, por ese rumbo de por ahí. ¿Okay? Entonces, desde entonces viene todo esto acá. El maestro Hernández Gama, que fue su alumno en Morelia, que vino a dar a Monterrey para ayudar con los organistas de las iglesias que tocaban todas esas músicas, fue el que siguió sus pasos a la muerte de mi padre. ¿Verdad que también ha habido música compuesta por el maestro Hernández Gama? También otro piropo que le quiero echar a mi padre: se han grabado muchas obras orquestales de órgano y voces, como la obra que se cantó en la iglesia Sagrado Corazón, ¿cómo se llamó? Cantata Mariana. La Cantata Mariana, a 4 voces, ¿verdad? Y órgano, que se cantó muchas veces, y hay grabaciones de esas ocasiones. O sea, esto de las misas forma parte de toda esa mentalidad musical que tenía, y sobre todo la habilidad que aprendió en Morelia para componer, y también de pasárselas a todos aquellos alumnos que estuvieron en las escuelas donde él fue director. Don Paulino también estuvo en Cuauhtémoc y Famosa, ahí ustedes conocen, y ahí también tuvo sus coros y sus músicas y todo. Estoy muy agradecido con el esposo de la maestra, que ha dirigido muchas obras orquestales, tanto aquí en Monterrey como en otras partes de México, y el maestro Guillermo Villarreal, ¿verdad? Aparte de México, ¿en dónde más? En Cuba y en Costa Rica. En Cuba, ¿cierto? De hecho, en alguna ocasión fui yo también allá a Cuba a acompañar. Sí. Esto de la música religiosa es el comienzo de una
línea y mentalidad de composición que ustedes pudieran abordar. Sí, abordar, viendo algunos o leyendo algunos de los discos que están ahí donde están las obras sinfónicas de Don Paulino. Gracias. Todos tienen su celular, ustedes pongan Paulino Paredes, van a entrar a su página de YouTube, van a encontrar todas las obras que se han estado interpretando a lo largo de los 25 años de recuperación de la memoria de Paulino Paredes, en la cual la maestra y el Guillermo y su esposo Guillermo Villarreal fueron los pioneros, la primer concierto de recuperación que se realizó aquí en Monterrey en 1997. Tenemos 25 años de que se está publicando con el esfuerzo de mi hermano Carlos, que grabó, escribió, recuperó toda la música para que se pudieran hacer los primeros conciertos, y la iniciativa desde aquel entonces y 25 años después todavía, la maestra Danelli. Muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.